por continuar con nosotros en Buen Día a través de Super TV 55, el canal de todos. Y bien saben ustedes, se acaban de sintonizar hoy, pues nuestra producción está dedicada justamente a la celebración del Día de la Independencia Nacional y definitivamente que esa parte de historia no podía faltar. El reencontrarme con él definitivamente es reencontrar afectos. Es un hombre que admiro muchísimo, no solamente por su sapiencia intelectual, su nivel profesional y el compromiso social que tiene con toda la República Dominicana de poder elevarnos en pensamiento. Es un placer para mí recibir en nuestro espacio al escritor, abogado y promotor cultural Luis Córdoba. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Después, gracias que mencionaste mi nombre, porque ya yo estaba buscando. Es que yo te quiero, Luis, pero tú sabes, yo te adoro y te admiro. Es mutuo, es mutuo. Y muchísimas gracias a la producción. De la verdad que son dos jóvenes talentos del país que hacen comunicación en Santiago. 3 jóvenes, ¿eh? No te saques de hoy no tenemos a Adalberto con nosotros, pero está nuestro queridísimo Jeffrey, que también es parte del contenido Adalberto, ya. que es una estrella. De Buen Día, sí. Total. Nuestro Ada está por ahí tranquilito, en una pausita necesaria, esperando que todo esté muy bien, pero sabemos que está en sintonía. Te extrañamos absolutamente todos. Y traerte aquí, Luis, definitivamente es saber que nos vamos a adentrar a la historia. Vamos a derribar muchísimos mitos, porque tú de verdad que sé que desde muy, muy temprano has tomado esa responsabilidad, no solamente de acumular información, sino de que esta vaya de la mano con la veracidad, con lo que realmente es. Y yo sé que a partir de ahí, esta conversación va a ser algo espectacular. Muchas gracias. Tú sabes que la independencia de la República Dominicana, todos nos la dan desde muy pequeñitos con una versión. O sea, esa noche hubo el trabucazo, Duarte no estaba aquí, fue la independencia y a partir de ahí nos separamos, haitianos, dominicanos y ya. Exactamente. Hasta ahí en llega. resumen, eso es lo que Esa nos es explica. la historia. Pero resulta que hay un gran ausente en esa narración, y que es Duarte. O sea, de Duarte se dice, él fue el ideólogo, el que pensó, gestó la idea y punto. Los otros hicieron la actividad. O sea, Mella, con el trabucazo, Sánchez, el líder político fue Sánchez, indiscutiblemente. Ahora, el tema es, ¿qué hizo Duarte antes de eso? Exacto, para que pudiéramos llegar ahí. ¿Cómo llegan los haitianos? Los haitianos llegan, hay un tema que a la gente no le gusta mucho, es un tema económico. O sea, los haitianos llegan por un tema económico de la burguesía que necesitaba mejorar sus ingresos, y como lo mejoraba era con una nación que ya estaba siendo reconocida internacionalmente. Bien. Entonces nosotros con nuestros puertos, era esa conformación, no, era un país sin carreteras, sin vías, si no se conectaba por el mar. Entonces, como ya Haití estaba en eso, al gran capital le convenía asociarse con ellos. Y por eso entonces llega en una acción de 1822 sin disparos, sin grande conquista. Entonces ese es un mito. ¿Por qué empieza a producirse, a incentivarse eso? Porque los dominicanos ya no querían pagar impuestos. Ese fue el motor justamente. Exacto. Duarte, ¿de qué era Duarte? Duarte era una familia de comerciantes. Sí. Entonces, en todo ese proceso que hacen la concientización económica, ese grupo se asocia, porque no todo era paz del lado haitiano. Haití estuvo dividida desde que nació. Entonces, el gobierno, Boyer, o Boyer, como se escribe, entraba con un proceso de unos opositores de la reforma. Y Duarte se hace socio de esto para que ese gobierno que quería, su gobierno de aquel lado, le conviene a los dominicanos y empiezan a promoverlo. Y por eso la burguesía, lo que tenía dinero, la producción, apoya ese proceso. Entonces Duarte, en todo ese caso, es la cabeza visible. Duarte cabalga con los rebeldes haitianos en Santo Domingo, pero también va al sur y hace campaña decididamente. Y como es visible, por eso se le dice, mira, para poder seguir este tipo hay que sacarlo. Entonces, es una persona que si evidentemente la noche gloriosa no estuvo, pero ¿cuántas otras noches gloriosas estuvo en el frente? O sea, desde las negociaciones hasta la acción. Armado, exactamente. O sea, armado a caballo, yendo a hablar, que ese es un tema. Pedro Santana es el primer presidente. Sí. Pero el amigo de Duarte, con el que Duarte se reúne con su hermano, porque él era mellizo.
Ah, él era mellizo. Entonces, por eso nosotros tenemos un municipio que se llama Ramón Santana. Perfecto. Ramón Santana, hermano, es un héroe. Hasta un municipio le dimos. Y Pedro Santana, que es el general, entonces queremos sacarlo del altar de la patria. ¿Y por qué esta parte de la historia entonces, Luis, se dejó fuera? Porque yo entiendo que es igual de importante, si bien es cierto de que la noche de 1844 fue la que marcó el inicio de nuestra independencia, ese trasfondo debe de ser mencionado, Sí. y debería definitivamente también estar en los libros que la gente, los estudiantes, el país en general debería de conocer, porque yo te puedo a ti asegurar que estos datos, un gran porcentaje de la población no los tenía en conocimiento. Duarte incluso regresa, es tan fuerte el impacto que él tiene, que regresa en marzo. Y ya entonces ahí empieza otra, vamos a decir, composición política, porque eran jóvenes, o sea, todos eran muy jóvenes, jóvenes de verdad. Sí, hablemos de juventud. ¿Qué edad aproximadamente tenían? 24 años. Wow. Pues, Entonces eran personas muy jóvenes. Claro, Duarte tenía un poco más, pero Duarte ya venía de Europa y tenía algo. Duarte tenía tan marcado lo que iba a hacer, que Duarte trajo corbatines de color. Atención a la moda, para los que ven Buen Día. Duarte trajo corbatines de colores y guardó un paquete, como nosotros traemos los viajeros. ¿sí? Entonces, al que se iniciaba, él le daba una corbata de esa. Como todo lo que aquí tenían eran corbatas negras, porque esa era la moda, Sí. ya si tú veías a alguien con una corbata de color, era Ya era de la la sociedad identidad secreta. parte de la Exacto. Entonces identidad. iban a fiestas, iban a actividades, y así socialmente se identificaban. O sea, Entonces, Duarte tuvo siempre un Wow. espacio ¿Qué nivel siempre estuvo Él pensó en todo. en todos Hablando los todo. detalles. Pensó en todo. Entonces, todo esto se da por un interés particular, donde vemos que todo surgió, esta unión, porque habían intereses económicos. Entonces, ¿por qué se da esta separación y por qué se le llama separación a esa media isla? Mira, es un tema muy interesante, porque ya ahora mismo grandes historiadores dominicanos como Frank Moya Pons y como Juan Daniel Balcácer están tratando este tema de separación y no de independencia. Entonces, es un tema muy delicado, porque ellos se van a un asunto jurídico. O sea, yo me separo, igual que se separa cualquier persona, vamos a poner Como un de la matrimonio. pareja, un matrimonio, excelente. Bueno, yo me separo. Si nos separamos es porque estuvimos juntos, pero ya no vamos a seguir. Sí. Esa es la separación. Ahora, el divorcio, cuando es independencia, ya te devuelve tu estatus a libre, soltera. Exactamente. Entonces, ¿por qué llamar separación? Es una visión, una narrativa que se tiene de que, bueno, aquí como llegaron de manera pactada, salieron y fue que nos separamos. O sea, Pero no entonces, fue que nos liberamos, porque entonces cuando hablamos de según independencia, esa versión. exactamente. Ahora, ¿qué Interesante. yo creo? Nosotros tenemos un acta de independencia, no un acta de separación. Eso es cierto. Entonces, para mí, es una separación, es una independencia que quieran llamarla jurídicamente separación es otra cosa. Pero el hecho es de que el acta consagró una república libre, soberana e independiente, Independiente. no separada. Entonces ya ahí, por eso, es lo que yo creo. Exacto. Hablemos entonces de cómo llegamos nosotros a ser gobernados por los haitianos. Porque realmente sí, llegan a República Dominicana a través de un pacto. Lo que se buscaba era lo que ya tú mencionabas. Sin embargo, llegan a gobernar y estar en las altas esferas del poder, y entonces ya posa eso, es que llega el tema de la independencia. Pero ¿qué los llevó ahí? ¿Cómo se permitió? ¿Cómo Duarte en ese momento, porque existía, que estaba justamente gestando todo este nivel de movimiento, no se percató de que eso que inició como una sociedad se convertiría después en un látigo y en un yugo por mucho tiempo? Mira lo que sucede. Esa es un tema muy interesante porque hay interpretaciones históricas. Ok. Pero hay hechos ciertos que son lo que uno refuta. Ujú. El tema es que Haití, cuando se independiza, vamos a decir, fue de Francia. Fue una revolución racial, o sea, porque ellos establecieron una república negra, o sea, que el que no era negro no podía tener posiciones de principalía, y no solamente económica y jurídica, sino racial, para sacar a los blancos. El primer escudo es una cabeza de una mujer blanca cortada, o sea, que era El simbolizada. primer escudo de Haití. Sí.
Wow. Entonces, ya tú puedes ver la visión que de ahí se pudo desprender. Independientemente de eso, no es juzgando, es simplemente citando los hechos, se divide en dos el país. Un imperio, O sea, que inició dividido. totalmente. Desde Es su fundación. Un imperio en el norte, con una fortaleza que todavía es uno de los principales atractivos turísticos, con un emperador haitiano. O sea, Ok. y en la parte republicana, en la parte sur. ¿Qué sucede? Que luego entonces, quien funda, quien une, logra unir, Haití nace con el criterio de ir a conquistar, cosa que no tiene la República Dominicana. Es cierto. Entonces, en su base fundamental está, bueno, conquistamos el norte y el sur, ahora falta el este. Marcharon al este, que es esta parte. Sí. Y siempre estuvo en el objetivo, siempre estuvo en su objetivo fundacional, apropiarse de una isla que sería única e indivisible. Exactamente. Pero en Haití se cuenta la historia diferente. O sea, la educación que les dan justamente los haitianos en los colegios y en las escuelas, la historia se cuenta distinta. Sí. Allá nosotros somos definitivamente los malos y República Dominicana prácticamente nunca existió, siempre fue Haití. Siempre fue Haití. ¿Por qué? Entonces ellos tienen en su versión estos dictámenes que van muy divorciados de la verdad. O sea, no tenemos ni siquiera similitudes en absolutamente nada. La historia haitiana básicamente es ese proceso de independencia del francés. Queda ese vacío, un vacío jurídico que ellos toman de los acuerdos y entonces dice, no se rescindió, siguió siendo territorio francés, entonces Ok. es nuestro. Ya entiendo. Entonces, esas son interpretaciones muy bien concebidas. Haití sí tiene una narrativa muy creíble, por eso y tiene cátedras. Por ejemplo, en Brasil hay una cátedra de historia haitiana, cosa que no hemos hecho nosotros. Nuestro cuerpo diplomático no se ha ocupado de ir fundando eso. Una cátedra Juan Pablo Duarte, o sea, con esta versión que estamos hablando de un Duarte político, que es el que le interesa a la gente. O sea, ¿qué hizo Duarte? Pensar. Bueno, yo me senté y pensé. No. No. ¿Por qué llegan y por qué se apropian, como tú señalas, con esa inquietud? Porque cuando se produce la llegada del establecimiento, dice, bueno, el idioma oficial es este. Las religiones tenemos esto. El gran capital se va del país. Y las familias empiezan a migrar. Se van principalmente, incluso los Duarte se fueron a Puerto Rico. Sí. Entonces, cuando ellos, particularmente, siempre vemos una población haitiana que siempre está reclamando ese derecho de que esta tierra le pertenece y que es de ellos, entonces la historia le da ese valor para ellos decir que esta parte de la isla también es parte de su territorio. Son unos frecos. Claro que sí, Luis Córdoba. El tema con... bueno, hay una historia que sí nos ayudó mucho. Lo que pasa es que no le gusta citarla mucho, que fue con Duvalier. Okay. O sea, Duvalier tiene una narrativa de que es una franja del país que es negra. Ese no es el color haitiano. Okay. Entonces empieza a cambiar algunas cosas. Y la narrativa es, bueno, descendiente de Anacaona, van hacia la beta indigenista, no africana. Okay. Y entonces él construye una narración, tenía un acuerdo con otro dictador de este lado y llevó más o menos una narrativa en paz. Ya eso ha cambiado mucho en la parte haitiana. Tú tocaste algo, Luis, que a mí de manera muy personal me preocupa mucho. Y lo mencionábamos nosotros incluso al inicio del programa. Estoy diciendo que nosotros muchas veces, y por el hecho de que nosotros somos una nación hermosísima, sin embargo, nos encanta absorber culturas distintas. Y eso obviamente nos ha llevado a que crezca nuestra diversidad, es verdad, pero también a que nuestra esencia dominicana se pierda un poquito. Hablemos, y quiero por favor tu perspectiva, porque sé que tú eres un propulsor específicamente de esto. Están haciendo las autoridades lo pertinente. Yo entiendo que a nivel cultural nosotros estábamos muy divorciados de lo que pasó. O sea, el dominicano no conoce su historia más que lo lógico y lo que escucha. Pero el hecho de que el país no se preocupe, no solamente por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de que nosotros tenemos que saber realmente lo que pasó para no volver ahí, corazón. Sí, el tema es que hay muchas imprecisiones y muchas de esas no son ingenuas. Fueron dirigidas por unos grupos que contaron la historia oficial, que hacía mejor
una causa, un Duarte que nadie imitara, que nadie llegara ahí, y lo mantenemos lejos. Y que nuestros héroes, bueno, eran personas que soñaron, pero ahora ya es diferente el asunto. Okay. No hay una continuidad histórica. Y eso que tú señalas de la responsabilidad de cultura, nosotros no tenemos al gran dominicano. O sea, si yo le pregunto, si abrimos una encuesta, no ahora, podemos durar meses preguntándole cuál es el gran dominicano. No hay una impresión. Una referencia ni un nombre que surja. Y sí existe. Y sí existe. Hablemos, por favor, un poquito de eso. Juan Pablo Duarte. Exactamente. Mira, antes de terminar esta conversación, queremos saber por qué el carnaval coincide con el 27 de febrero. O sea, háblame de la similitud, porque obviamente que es un contraste. Ambas celebraciones son importantes. Tenemos el carnaval como expresión cultural y tenemos entonces a la independencia. Esas son dos formas de celebrar que nos llenan de orgullos ambas, pero que realmente, ¿en qué momento llegan a coexistir? Fíjate, es interesante porque el carnaval termina con el miércoles de ceniza. Exactamente. O sea, ¿por qué nosotros seguimos? Aunque ya se ha separado mucho lo del 27, salvo que caiga domingo, pero la hace Pedro Santana y para garantizar de que el público vaya a celebrar la independencia. Ok, o sea que el carnaval fue como un político, el estrategia. fue Sí, como sí, el ok, te el voy a incentivo, motivar con algo. La gente no estaba en eso de independencia, no, pero hay carnaval. Entonces, el pueblo se integraba y Santana, que era muy hábil, sí, entonces era muy inteligente. Y mira, vamos a celebrar, se ha convertido en un factor que a veces desvía la atención, porque muchas personas celebran mucho más el carnaval que nuestra independencia nacional. Entonces, hay que verlo desde un punto de vista más crítico, en ese sentido. Vamos a verlo así. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué gracias. honor, de verdad. Esperamos que prontamente la visita se repita. Hablar Bueno, contigo. depende con la productora, no. que y la felicito porque traer esto es difícil encontrar espacios que se interesen a tener una conversación inteligente como tuvieron ustedes. Hablar contigo es abrir definitivamente un libro completo de cultura general, pero sobre todo de la nuestra. Vamos a dar, por favor, información de redes sociales para que la gente pueda estar en contacto contigo, porque sé que tienes muchas causas en las cuales le prestan mucha atención y que el público pues puede estar al tanto. Luis Córdoba V, mi apellido es con B corta, otra B corta, V, arroba Luis Córdoba V en X. Y ya el Instagram es arroba FacesRD. Un dominicano inteligente, intelectual y santiaguero, que es lo importante. Vamos a pausa breve y retornamos con más el contenido de Buen Día. No te muevas.